Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. El otro día en una sesión, mi consultante me contó lo mucho que le incomoda su casa. Le incomoda cómo se ve, tiene varios muebles heredados que no le gustan, otros que fueron elegidos por su ex y algunos que ella misma compró pero que nunca le terminaron de convencer. En pocas palabras, no le gusta lo que ve, casi nada de lo que viste su casa la representa o la inspira, pero esa incomodidad no se queda únicamente en esta capa superficial. Le incomoda sobre todo cómo se siente en ella, las emociones que la invaden cada día cuando llega del trabajo y abre la puerta, los recuerdos que su casa le trae una y otra vez de su vida con su expareja. Le incomoda la relación distante y un poco hostil que tiene con su vecina del departamento de enfrente, la bruma mental con la que cada mañana despierta y el hecho de que una y otra vez tiene una plaga de hormigas que no solo está acabando con sus plantas del balcón, sino que invaden el interior de su casa. En la sesión me confesó que en realidad lo mejor sería vender el departamento y mudarse, que no estaba segura de que un estudio de Feng Shui y la armonización de su hogar fueran a resolver la incomodidad que estaba sintiendo. Y me puse a reflexionar sobre la incomodidad. Yo también viví por mucho tiempo incómoda en mi casa. Sé lo que se siente no sentirse contenida ni a gusto en el lugar donde pasas tantas horas. Sé lo que es vivir en una casa que en lugar de abrazarte cada vez que llegas sientes que te patea. Y hablo de la misma casa en la que vivo hoy, mi hogar, donde actualmente experimento tanto bienestar. Si mi casa no me hubiese incomodado de esa forma, probablemente no habría conocido el Feng Shui ni habría hecho tantos cambios en mi vida de los que hoy estoy profundamente agradecida. Y paradójicamente sé que de cualquier manera la vida me habría puesto en situaciones que me hicieran sentir tan incómoda al punto de tener una crisis existencial y replantearme la vida y eventualmente llegar al Feng Shui. Estoy convencida de que estaba escrito, de que la vida tiene o trae ciertas experiencias que sí o sí tenemos que atravesar, que forman parte del plan y que de una u otra forma llegan. Estoy segura de que aunque me hubiese mudado a otra casa, esa incomodidad me habría acompañado. Las mismas situaciones se habrían presentado y de igual forma el Feng Shui habría llegado a mi vida. Creo que hay cosas de las que uno no puede escapar. Mejor dicho, creo que no hay nada de lo que escapar. Muchas veces buscamos escapar, evadir, pensando que es el camino más fácil, sin darnos cuenta de que en realidad suele ser el camino con más fricción que nos lleva a ir contracorriente. Este no va a ser un episodio donde te dé consejos para que tu casa deje de incomodarte. En este episodio quiero compartir simplemente la reflexión que he tenido a partir de mi experiencia vital de los últimos años en mi casa y en mi vida en torno a la incomodidad. Y cómo hoy, en lugar de evadirla o rechazarla, me siento agradecida de haberla transitado y le doy la bienvenida cada vez que viene a tocar mi puerta. Después de estudiar Feng Shui, de saber lo que sé hoy, entiendo perfectamente el motivo, o bueno, al menos uno de los motivos, por el que ciertas cosas me pasaban, pero hace algunos años no tenía idea de que mi casa estaba contribuyendo silenciosamente a mi crisis, a mi transformación y a que pudiera encontrar mi propósito. En cierto punto sí era consciente de que no me sentía 100% cómoda en mi casa, pero lo atribuía a algo más superficial. Pensaba que era porque no me gustaba la decoración o nunca me sentía conforme con ella, pero en realidad desconocía la raíz invisible de esa sensación de incomodidad e inconformidad que me habitaba. Para dar un poco de contexto, tiendo a ser una persona muy mental, tengo mucho Virgo en mi carta, mucha energía de tierra y eso hace que mi cabeza no pare. Tengo la tendencia a darle 1000 vueltas a cada situación, a tener pensamientos rumiantes, a aferrarme a lo conocido, a la rutina, a lo predecible y muchas veces querer huirle al cambio. Varios de los años que viví en esta casa, trabajé como asesor inmobiliario, un trabajo que en el fondo no me gustaba. Sí, me gustaba conocer casas nuevas, escuchar las historias de quienes las habitaban, acompañar a la gente a cerrar o empezar un capítulo. Me gustaba
ser parte de una mudanza, pero todo lo relacionado con negociaciones, operaciones, ventas, me generaba muchísima incomodidad. Lo curioso es que aunque nunca había vendido ni un par de zapatos en mi vida, mucho menos una casa, desde el primer año siendo agente, que coincidió con el primer año que me mudé a mi hogar, me fue bien, cerré ventas, tuve buenas comisiones y eso en parte me convenció de que era el trabajo ideal para mí. Me metí en una rueda sin fin de hacer, producir y cumplir objetivos, contar comisiones al año, enfocarme más en lo material e ignorar por completo todo lo que no se puede ver ni tocar. Tenía una visión mucho más materialista de la vida. Creía que para sentirme suficiente o ser feliz necesitaba más cosas. Me enfocaba más en cómo me veía, cómo me veían los demás, que en cómo me sentía. Y es que ignoraba que somos algo más que un cuerpo físico, que tenemos cuerpos sutiles, que tenemos un alma y que lo visible es apenas la punta del iceberg. Vivía muy aferrada a lo conocido, a mi identidad como agente inmobiliario, a esa zona de confort que de cómoda no tiene nada, pero que me hacía sentir segura. Normalicé vivir en una casa que no me generaba bienestar, pero que por fuera se veía bien. Me volví una persona sin chispa, sin motivación, sin curiosidad por temas que desde niña me atraían y que con los años terminé bloqueando. Tenía miedo al cambio, estaba desconectada totalmente de mi espiritualidad y no le encontraba un sentido más profundo a la vida. Vivía en piloto automático sin cuestionarme absolutamente nada, al punto de creer que si algo se decía en las noticias debía de ser así. Hasta ese punto llegué. Mi vida interna se fue volviendo lenta, apagada, como un cuadro monocromático, beige, sin color. Las cosas no fluían desde lo más cotidiano, como comprar algo por internet y que se demore mucho en llegar, hasta trámites importantes que no avanzaban. Llegué a tardar 1 año y medio en renovar el DNI cuando es un trámite que debía de salir en 1 o 2 meses máximo. Y sí, pensaba que tenía mala suerte, que el sistema estaba en mi contra. Y si bien a nivel laboral los primeros años las cosas fluyeron, con el tiempo se volvieron más pesadas. No dejé de tener ventas, pero cada operación era una verdadera odisea con 1000 trabas y 1000 complicaciones que me desgastaron y me llevaron a un punto de hartazgo. Me volví apática conmigo mismo, con los demás, con mi casa. Ya no me interesaba ni mi trabajo como asesor inmobiliario, ni mi profesión como arquitecta. Tampoco me interesaba seguir cambiando muebles de lugar o sumando decoración, porque sabía que hiciera lo que hiciera iba a seguir sintiéndome inconforme en mi hogar. No tenía proyectos que me emocionaran, porque no sabía qué me gustaba, porque en el fondo no sabía quién era y eso era lo que más me incomodaba. Hasta que, un día fui consciente de que vivir así no era lo que quería y en ese momento algo dentro de mí hizo clic. Esa incomodidad me empujó a tomar acción, a moverme, a hacer algo distinto. Como ya he compartido en otros episodios de este podcast, dejé mi trabajo, solté muchas cosas que me pesaban y me dediqué a hacer un trabajo interno profundo. Me regalé tiempo para mí, para conocerme, para reencontrarme y sí, me reencontré con una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo, esa parte más sensible, más curiosa, que me permitió abrir la puerta a mi espiritualidad, a conectar con la metafísica y a empezar a darle un sentido más profundo a la vida. Y cuento todo esto porque cuando conocí el Feng Shui, lo estudié a fondo y calculé el mapa energético de mi casa, muchas piezas empezaron a encajar. Descubrí que la estructura energética de mi casa tiene mucha, pero mucha energía del elemento tierra. Y en este tipo de casas, en las que la energía de la tierra se siente con tanta fuerza, es muy común que sus habitantes sientan que todo va más lento de lo que debería, que las situaciones cotidianas no fluyan, que se retrasen, que distintos aspectos de la vida se estanquen. Cuando la energía de la tierra está en desbalance por un exceso,
puede provocar en las personas pensamientos repetitivos, un apego excesivo a lo material, tendencia a procrastinar, a cerrarse al cambio, a vivir anclados en lo conocido, sin energía para proyectar. Puede volver a las personas aburridas, lentas, sin magnetismo, con una energía apagada que no conecta ni emociona. Muchas de estas cosas y situaciones que yo había notado que se intensificaron desde que vivo aquí. De por sí ya soy una persona con mucha energía de tierra en su carta, y vivir en una casa que también tiene mucha de esta energía equivale a un desbalance energético, a un exceso, y como todo, los extremos nunca son saludables. Pero vivir en una casa con este tipo de estructura energética no tiene por qué ser algo malo, porque así como este tipo de casas pueden hacer que todo se sienta más lento, más denso, más pesado, sobre todo en personas muy mentales, muy prácticas o muy apegadas a lo material, también pueden tener un efecto totalmente diferente en quienes son lo opuesto, personas abiertas al mundo sutil, a lo invisible, a lo espiritual. Es más, este mismo tipo de energía puede impulsar un proceso de desapego de lo material, de búsqueda interna, de despertar espiritual, de conexión profunda con algo más grande, Dios, del universo, la fuente o como cada uno lo quiera llamar. Y justamente eso me pasó a mí. Siento como si mi casa me hubiese llevado primero al extremo, intensificando toda esa energía de tierra que me llevó a sentirme completamente apagada, incómoda, para que yo pueda ir para adentro, encontrarme y conectar con algo más grande. Sé que la energía de mi casa no fue la única que influyó en lo que me pasó, pero sí fue un actor muy importante. Estoy tan segura de que si me hubiese mudado a otra casa, habría terminado eligiendo una con la misma estructura energética que me incomodara y me transformara de la misma manera. Y también estoy convencida de que si me hubiera seguido aferrando a mi trabajo como asesor inmobiliario, habrían continuado apareciendo operaciones con 1001 obstáculos, llenas de trabas, que tarde o temprano me habrían llevado a un colapso. Sé que de una u otra forma la vida me habría empujado a atravesar una crisis que me obligara a mirar para adentro y a tomar acción para resolver lo que me incomodaba. Gracias a la incomodidad de no sentirme bien, decidí empezar terapia. Gracias a la incomodidad que me generaron varias situaciones con clientes y operaciones, decidí dejar un trabajo que no me llenaba y a preguntarme por qué me costaba tanto la negociación, la venta, qué herida o miedo había ahí detrás. Gracias a la incomodidad de sentir que no me conocía, busqué herramientas para encontrarme y para descubrirme. Y gracias a la incomodidad que me generaba mi casa, encontré el Feng Shui. No tengo dudas de que la incomodidad puede ser un catalizador poderoso para el crecimiento, el autoconocimiento y el crecimiento personal. Se dan cuando dejamos de evitar esas situaciones que nos resultan molestas o incómodas y nos damos permiso de estar en ellas y explorar sus causas. Es un camino que demanda esfuerzo, que muchas veces duele, que nos sacude, nos obliga a cuestionar creencias que dábamos por verdades absolutas, nos invita a soltar patrones familiares, a redefinir valores y cambiar esa aparente seguridad de la zona de confort por un terreno desconocido, menos estable, pero más fértil. Y puede que no suene divertido porque no lo es, por eso no sorprende que tantas personas prefieran escapar de la incomodidad y no hacerle frente. Podemos intentar escapar de la incomodidad. Yo lo hice durante años, pero sostener esa huida termina siendo imposible. Podemos mudarnos de casa buscando escapar, pero lo más probable es que terminemos eligiendo otra casa con una configuración energética parecida, con un mapa de estrellas que repita las lecciones pendientes, o encontrarnos de nuevo con los mismos escenarios, vecinos conflictivos, situaciones que nos recuerdan al pasado, malestares físicos al despertar cada mañana, plagas o cualquier situación que de una u otra manera nos lleve al mismo lugar de incomodidad. La vida nos pone los mismos actores en escena, una casa, un trabajo, un jefe, una pareja, una enfermedad, hasta que logramos atravesar el aprendizaje pendiente o cambiar de rumbo o crecer. Escapar, huir, solo retrasa el proceso. Lo que transforma es quedarnos, observar, agradecer
y preguntarnos qué quiere enseñarme o mostrarme esto. No sirve de nada escaparle a la incomodidad, lo que realmente importa es enfrentarla y agradecer que exista, porque en el fondo no hay nada más incómodo que la zona de confort, ese lugar físico o emocional que conocemos bien, que sabemos cómo habitar, pero que no necesariamente nos hace bien. Puede ser un trabajo, una relación, un hábito o la forma en la que vivimos en nuestra casa. Nos resulta seguro porque lo repetimos tanto que ya no nos desafía, pero en realidad tampoco nos deja avanzar. Creo que no está en nuestra naturaleza humana quedarnos en la zona de confort. La vida es movimiento, transformación y nos pide que acompañemos ese flujo. A veces ese llamado a salir de la zona de confort surge como un deseo interno, una voz que nos pide cambiar, y otras veces cuando no escuchamos esa voz llega como un evento externo que nos sacude de golpe. Si no queremos dejar un trabajo que no nos llena, aparecerán clientes cada vez más difíciles, situaciones agotadoras, problemas que nos lleven al límite. Todo para que enfrentemos la raíz de esa incomodidad y podamos crecer. Si en cambio simplemente renunciamos sin procesar lo aprendido, lo más probable es que en el próximo trabajo surjan escenarios similares que nos inviten otra vez a replantearnos el rumbo. Lo mismo pasa en las relaciones. Si no nos animamos a ver que algo no está bien con nuestra pareja, por ejemplo, si evitamos conversaciones incómodas, ir a terapia o hacer el trabajo profundo que implique revisar qué patrones como celos, inseguridad, miedo existen detrás y simplemente terminamos esa relación sin sanar lo necesario, en la siguiente volverán a aparecer los mismos problemas, solo que con otra cara. Y con la casa pasa igual. Si nos acostumbramos a vivir en un espacio que nos drena, pero en lugar de abordar eso que nos incomoda, no sé, ordenar lo acumulado, reparar lo que no funciona, preguntarnos qué es exactamente lo que nos molesta de esa casa y simplemente nos mudamos, como dije, lo más probable es que la próxima casa termine generando el mismo malestar, porque si hay un aprendizaje pendiente o un proceso pendiente, la vida va a encontrar la manera de que lo atravesemos sin importar el escenario. Y quiero dejar algo en claro, no creo que haya nada de malo en la comodidad. No se trata de vivir buscando incomodarnos todo el tiempo. Sentirse seguro es algo esencial para nuestra naturaleza. Necesitamos y merecemos un lugar físico, emocional, mental, espiritual, donde reine la calma, donde podamos descansar y sentirnos protegidos. Nuestro hogar debería ser precisamente eso, un refugio que nos abrace, que nos sostenga, que recargue nuestra energía cada vez que volvemos a él. Ahora bien, si aparece la incomodidad, y puede suceder porque es parte de la vida, si algo de tu casa empieza a molestarte, lo más poderoso no es ignorarlo ni huir, sino observarlo con honestidad, hacerle frente, preguntarte de dónde viene, qué te quiere mostrar y animarte a realizar los cambios necesarios. Hoy puedo decir que me siento profundamente cómoda en mi hogar. Es mi lugar seguro, mi cable a tierra, pero llegar aquí, a este estado, a sentirlo así, fue un proceso largo, lleno de cambios profundos, no solo en lo estético o físico del espacio, sino también en su energía y en mi energía dentro de mí. Y el Feng Shui fue una pieza clave para ver con claridad, comprender lo que pasaba, transitarlo y mejorar. Mi casa sigue teniendo la misma estructura energética con mucha tierra y yo sigo teniendo mucha tierra en mi carta. Eso no cambió. Lo que cambió fue el balance que ahora integro en mi vida y en mi espacio para que esa energía no se manifieste en su versión menos favorable. Hoy siento que esa misma energía del elemento tierra me ofrece su mejor cara. La energía de la tierra, cuando está equilibrada, da confianza, seguridad, serenidad, bienestar, es sostén, estabilidad, base firme. También despierta la espiritualidad, fomenta el crecimiento personal, invita a la introspección y a la calma. Es una energía fértil, protectora, que ayuda a conectar con lo esencial y a cultivar empatía y sensibilidad.
Cuando noto que empiezo a inclinarme hacia su extremo, cuando me pierdo en pensamientos rumiantes o me enfoco demasiado en lo material, trato de volver al centro, a recuperar ese balance. Y si algo de mi casa me incomoda, lo primero que hago es registrarlo con claridad. Lo segundo, decidir qué acción puedo tomar, aunque a veces no tenga ganas, pero la incomodidad tiene esa capacidad de empujarnos incluso cuando la motivación no aparece. Y con respecto a mi consultante, de quien hablé al inicio, cuando me confesó que pensaba que lo mejor era mudarse porque no sabía si el Feng Shui iba a solucionar su malestar, le respondí que tenía razón, que el Feng Shui por sí solo no iba a solucionarlo, pero tampoco lo haría una mudanza. Lo valioso era que ella ya había dado un paso enorme, había pedido el estudio, estaba dispuesta a considerar cambios. Eso es acción. Huir de la incomodidad no resuelve nada y tampoco lo hace esperar soluciones mágicas. El Feng Shui no es una varita que lo arregla todo. Armonizar un hogar requiere y pide presencia, registro, compromiso y un proceso de cambios tanto en lo físico como en lo energético, tanto en el espacio como en nuestro interior. En lugar de rechazar lo que incomoda, el desafío es agradecerlo y trascenderlo. La incomodidad quiere y pide ser atravesada, no evitada. Es parte, como dije, de nuestra naturaleza humana y nos guste o no, siempre aparecerá. Es una señal de que hay algo valioso por descubrir. Aprender a sostenerla, en mi opinión, es un acto poderoso y reconocer cuando estamos incómodos abre la puerta al cambio real. La incomodidad es el terreno donde el crecimiento puede sostenerse. Por eso, si hoy algo en tu casa te incomoda, si hay algo que te molesta o te hace considerar en irte, en mudarte, mi invitación es que primero te des el permiso de mirarlo de frente, explora su raíz y toma acción. Después, con lo aprendido, con lo registrado, podrás decidir si lo mejor es quedarte o buscar un nuevo espacio. Y bueno, nada, este episodio fue cortito, lo sé, pero era una reflexión que no quería dejar guardada. Sentí que tenía que compartirla porque quizás a alguien le resuene justo hoy. Si crees que a alguien cercano le puede venir bien escucharlo, por favor compártelo. Nunca sabemos a quién le puede estar llegando justo en el momento que lo necesita. Y si te nace, cuéntame en la cajita de preguntas de Spotify qué te llevas de este episodio o qué reflexión despertó en ti. Me encanta leerte y saber que del otro lado hay alguien que conecta con estas palabras. Gracias por llegar hasta acá, por regalarme tu tiempo y tu escucha. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.